Calendar, en donde aparecen estas clases, que no es necesario que pidan permiso para entrar, entrarían automáticamente. ¿Sí? Entonces ya estamos grabando, estamos en Filosofía Política, electivo, por los terceros medios, día 20 de abril. Ya queda poco de abril. Lo primero, ¿cómo están? Mucha tarea, poca tarea, bien, mal, mucho estrés, poco estrés. ¿Algún comentario sobre eso? Bien, entonces nos queda para hoy revisar un poco mínimamente el trabajo que ustedes entregaron el día viernes. Todavía no están todos revisados, ¿ya? Pero he revisado yo algunos y mal no estaban, ¿ah? Estaban bien, ¿sí? Entonces, pasemos un poco por estas preguntas de la metacognición. ¿Les costó alguna de estas más que otra? ¿Encontraron alguna más difícil que la otra o no? En general, ¿les costó el trabajo o no estaba tan difícil el trabajo? Algunos comentarios cualquiera para finalizar lo del trabajo. Estaba bien, estaba adecuado, era mucho, era muy poco, estaba muy difícil, estaba muy fácil. Algunos comentarios cualquiera sobre el trabajo. Bien. Bueno, si no hay preguntas sobre el trabajo, digamos, o algún comentario, eh, tampoco están todos revisados, ¿no? Con este asunto era que ustedes, bueno, comprendieran y pudieran utilizar algunos de los conceptos fundamentales de Hobbes, ¿no? Vamos a permitir de nuevo, ¿sí? Entonces teníamos acá en las preguntas metacognitivas, por ejemplo, en la 2 y la 3, tenían que entregar un argumento en contra de su propia posición. Acá me di cuenta de algo, del tipo de respuesta que ponían ustedes en este tipo de preguntas, ¿sí? Cuando yo les pido entregue un argumento en contra de su propia posición, no es necesario que ustedes finjan, ¿sí? Que están en contra de su propia posición, digamos, ¿sí? Como que me respondían, digamos, yo estoy a favor de esto, y después en la otra pregunta me ponían yo estoy en contra de esto, y eso no era cierto, digamos, ¿sí? Cuando uno entrega un argumento en contra de su propia posición, no es necesario fingir que uno está en contra de la posición que uno defiende, ¿sí? No es necesario hacer esa especie de actuación, digamos, de que uno está en contra de la posición que defiende. Simplemente hay que dar un argumento en contra, nada más, ¿sí? No es necesario actuar, ¿no? Que uno defiende algo que no defiende, ¿sí? Acá teníamos las típicas preguntas metacognitivas, acá también teníamos esto de la validez o sentido en la actualidad, ¿sí? No sé si alguien quiere compartir si piensan que Hobbes es actual o no es actual. ¿Sigue siendo actual Hobbes para algunas cosas o ya pasó totalmente de moda? Recordemos que es un tipo del siglo XVII, ¿no? ¿Sigue siendo actual en algunas cosas Hobbes o en absolutamente ninguna? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien o no? Cuando nos hablan me imagino que se me fue el internet o algo así. ¿Se escucha bien? ¿Que alguien me pueda confirmar? Sí, bueno, estoy haciendo unas preguntas generales, ¿no? Si pueden participar sería lo ideal, si no voy a estar hablando yo solo, y eso no es la gracia. Les pregunto de nuevo, en base a lo que hicieron ustedes, ¿hay alguna idea en Hobbes que son actuales o ya pasó totalmente de moda el sistema de Hobbes?
Bien, sigamos entonces, matemos el trabajo, no quieren hablar de esto, perfecto. Pasemos entonces a lo nuevo. Pasamos entonces a otra unidad, ¿sí? Pasamos a la unidad 2. Vamos acá a aceptar de nuevo. De nuevo, para que no pase esto, para que no tengan que estar pidiendo permiso cada vez que quieran ingresar a la clase, pueden poner simplemente aceptar, ¿sí? En el evento de la clase en el calendar, ¿sí? Con eso no va a pasar esto. Vamos entonces acá. Esto ya lo damos por hecho, ya lo damos por hecho. Y vamos a hacer la introducción a la unidad 2. Y vamos a empezar con John Locke, ¿ya? Entonces, vamos con el nombre de la unidad. Se llama Unidad 2, Concepciones del ser humano y la sociedad en que queremos vivir, ¿ya? Prácticamente una unidad que busca reflexionar sobre algunos conceptos como la justicia y la libertad, ¿ya? Vamos acá de nuevo, para que no pase esto, para que no interrumpan la clase, en el calendar pongan simplemente aceptar y van a poder entrar solos. Vamos a leer el objetivo, examinar críticamente textos de la tradición filosófica. Esto es lo que vamos a hacer esta vez a partir del segundo tratado de John Locke, que expresen diferentes perspectivas sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad. En el caso de Locke está el concepto de justicia, está el concepto de libertad y está el concepto de igualdad, acá en el segundo tratado, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política, ¿sí? Entonces, básicamente, es leer algunos textos fundamentales, en este caso vamos a usar el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, y los conceptos más clave, digamos, fundamentales, van a ser igualdad, libertad y justicia, ¿sí? Y vamos a tratar también, en esta última parte del objetivo, de relacionar algunos de estos. Se me fue el internet. Díganme lo último que alcanzaron a escuchar. Sí. Estaba hablando del objetivo al principio. Ah, ya, perfecto. ¿No alcanzaron a escuchar lo de la libertad y la igualdad? No, No, perfecto. Entonces estaba hablando del objetivo, examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresan diversas perspectivas sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad. ¿Ya? Decía yo que algunos conceptos importantes del Locke eran el de justicia, la libertad y la igualdad. ¿Ya? Vamos acá a aceptar. Y que me interesaban particularmente, por problemas actuales, los conceptos de libertad e igualdad. ¿Ya? Se suele decir que hay una tensión entre estos dos conceptos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con tensión? Es que al parecer, mientras más libertad, lo vamos a escribir acá, mientras más libertad, menos igualdad. Y al revés, mientras más igualdad,
menos libertad. A ver, tenemos esa tensión clásica acá entre estos dos conceptos. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes. Vamos a buscar acá unas imágenes. Profe, Sí. no estaba compartiendo pantalla por si. Ah, ya, perfecto. La verdad que se me fue el internet. Ahora sí. Ahora sí, ¿se ve? Sí, ahora está compartiendo. Listo. Estábamos diciendo entonces que hay una tensión entre los conceptos de libertad e igualdad, ¿no? Mientras más libertad, al parecer, le damos a la gente, menos igual es la gente, digamos. Mientras más libertad damos, hay menos igualdad. Y por otro lado, mientras más igualdad, hay menos libertad. ¿Ya? ¿Por qué razón? Lo vamos a explicar ahora, ¿sí? Supongan ustedes gente como esta, ¿no? Gente que tiene un talento particular. Este sujeto es bueno para jugar a la pelota, ¿no? Y por su talento, para jugar a la pelota, el tipo es un multimillonario, ¿sí? Entonces, al parecer, mientras más libertad nosotros le damos a la gente para desarrollar sus propios talentos, tenemos que cada vez hay menos igualdad, ¿sí? ¿Están de acuerdo ustedes con que la gente tiene talentos diferentes? ¿O no están de acuerdo con que la gente tiene talentos diferentes? Sí, dice Lucas, perfecto. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros a la gente le damos la libertad para que desarrollen de la manera que ellos quieran sus talentos? Vamos a tener que va a haber gente como Messi, digamos, que desarrolle su talento a un nivel ya excepcional. Vamos a tener gente también que es muy buena para los negocios, ¿sí? Y que desarrollan sus ideas también de manera excepcional, ¿sí? Entonces vamos a tener finalmente menos igualdad material, ¿no? Vamos a tener más o menos esto de la imagen de acá. Vamos a tener algunos que tienen poco dinero, algunos más o menos, unos más o menos hartos y otros muchos, ¿sí? Entonces, al parecer, mientras más libertad le damos a la gente, menos igualdad tenemos, porque la gente es diferente y van a desarrollar sus talentos también de manera diferente. También puede pasar que un tipo con talento se arriesgue mucho, ¿sí? Puede haber riesgo, digamos, en el desarrollo de nuestros talentos, ¿sí? Entonces algunos también van a quedar en el camino y otros se van a hacer multimillonarios, ¿no? Entonces, al parecer, mientras más igualdad, mientras mayor libertad, perdón, le damos a la gente para desarrollar sus talentos, al parecer menos igualdad tenemos, ¿sí? Y por el contrario, si es que para nosotros lo más importante es la igualdad, si nosotros queremos igualar a la gente, ¿sí? Esa doctrina se llama precisamente igualitarismo. Mientras más queremos nosotros que todas las personas sean iguales, vamos a tener que tenemos que hacer que la gente sea menos libre, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, igualar a estas personas acá, que tienen diferente cantidad de dinero, le tendríamos que decir a estos dos, saben, ustedes dos no pueden ganar tanto dinero, porque necesitamos que la gente sea igual. Entonces tendríamos que impedirle a estas dos últimas personas en desarrollar libremente sus talentos. Y también tendríamos que impedirle a estas dos personas usar libremente su dinero, ¿sí? Porque tendríamos que darle parte de este dinero a estos de acá para dejarlo igual, ¿no? Tendríamos que decirle a tipos como estos también, usted tiene prohibido ser tan millonario, ¿sí? Usted tiene prohibido hacer con su dinero lo que usted quiera, ¿sí? O tendríamos que decirle a tipos como este también, usted tiene prohibido desarrollar sus talentos de manera tal que gane demasiado dinero más que los demás, ¿sí? Entonces, al parecer, mientras más igualdad queremos, tenemos que restarle libertad a la gente, ¿sí? Esa es la tensión primordial, digamos, que existe entre los conceptos de libertad e igualdad. Mientras más libertad tenemos, menos igual es la gente. Pero mientras más igualdad queremos, menos libre tenemos que ser a la gente, ¿sí? ¿Están de acuerdo ustedes con estas dos partes? ¿Están de acuerdo con esta tensión o no están de acuerdo con esta tensión?
¿Me están escuchando o se les fue el internet de nuevo? ¿Se me fue el internet de nuevo? No sé si se escucha. Sí, se escucha, perfecto. ¿Algún comentario sobre eso? ¿Es verdadera esa tensión? Mientras más libertad, menos igualdad, y mientras más igualdad, menos libertad. Sí, sí, podría decirse que sí, quizá. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Me puede dar un ejemplo de esto? Se necesita que se controle la dos y una no se controla, quizás tenga que ver la otra. No sé Mm, por qué exactamente no se podría igualar, pero ujú, poner los dos en la balanza, pero siempre como que queda una más y otra menos. ¿ya? ¿Y qué sería más importante para ustedes, la libertad o la igualdad? Mm, quizá, no estoy segura, porque si ¿Ya? vemos por el lado de la libertad es mucha. Si Ujú, la libertad es mucha, se podría pasar, o sea, ¿cómo se podría decir? Se podría ir más allá de los límites, pero si ¿ya? estamos en la igualdad también podría pasar más allá de los límites. Ujú. Claro, Entonces, por ejemplo, si alguien dijera, ¿saben qué? Va a estar prohibido, digamos, que la gente pase de tanta cantidad de plata, de tanta cantidad de dinero, digamos. Entonces a tipos como este, a tipos como este, les vamos a quitar, ¿sí? Para que todos quedemos iguales. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Yo creo que sí, en eso sí estaría de acuerdo. Ujú, Poner un límite de dinero que la gente claro, pueda tener, que no sea simplemente como desorbitante. perfecto. Entonces ahí, por ejemplo, como dice la compañera, para ella sería más importante la igualdad que la libertad, ¿sí? Porque si nosotros le diéramos libertad a la gente, tendríamos que decir, usted desarrolle sus talentos como quiera y haga con su dinero lo que quiera, ¿sí? Usted haga con sus talentos lo que usted quiera y haga con su dinero lo que usted quiera. Pero para lograr igualdad, digamos, nosotros tendríamos que decirle a la gente, usted no puede hacer con sus talentos lo que usted quiera y usted no puede hacer con su dinero lo que usted quiera. Así que vamos a tomar una parte de su dinero y la vamos a poner acá, ¿sí? Ahí, en ese caso, estaríamos privilegiando la igualdad por sobre la libertad, ¿sí? Pero en el caso de que nosotros seamos de la posición de que cualquiera puede desarrollar sus talentos de la manera que estime conveniente, y que cualquiera puede usar su dinero de la manera que estime conveniente, dando lo mismo, digamos, la desigualdad resultante, nosotros estaríamos privilegiando la libertad por sobre la igualdad, ¿sí? Entonces, acá hay una tensión entre estos dos conceptos, ¿ya? Y esa tensión está muy marcada acá en John Locke, ¿ya? John Locke va a defender después que la desigualdad material es totalmente justa, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a recordar algunos conceptos, ¿sí? Y después vamos a pasar por algunos conceptos de John Locke y lo vamos a hacer pelear contra Thomas Hobbes, ¿ya? Porque se diferencian en varias cosas, ¿ya? Entonces vamos a leer acá estos conceptos fundamentales que vamos a recordar un poco: contractualismo, absolutismo, el liberalismo, John Locke contra el convencionalismo moral, y el estado de naturaleza, Hobbes versus Locke, ¿ya? Es importante acá resaltar este concepto, ¿ya? El liberalismo. Nosotros, así como estudiamos a Locke, vamos a estudiar a este otro personaje, a John Locke, ¿ya? Así como estudiamos a Hobbes, vamos a estudiar a Locke, que es considerado el padre del liberalismo clásico. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la palabra liberalismo en algún lado? Díganme que sí o que no, digamos. No es una pregunta como para pensarla mucho. ¿Han escuchado el término liberalismo alguna vez? sí, ¿Sí? ¿En qué contexto han escuchado el término liberalismo? en historia no estoy segura sí, Ya, pero perfecto, exactamente ahí. perfecto. Oye, y por lo que ustedes recuerdan, que han visto en historia, ¿qué es el liberalismo? ¿Alguien lo tiene más o menos claro o no? Díganme que sí o que no, digamos. No, no es una pregunta tampoco a pensarlo tanto. Es para saber más o No, menos qué concepto dominan, ¿sí? Isidora. no, no No, creo. perfecto, no tienen claro el concepto de liberalismo. ¿Han escuchado alguna vez el concepto de neoliberalismo?
Neoliberalismo, ¿lo han escuchado alguna vez? ¿Se me fue el internet de nuevo? Sí. ¿O no? No. Sí, sí, lo hemos escuchado. Está bien. Perfecto. Bueno, algo tendrá que ver el liberalismo con el neoliberalismo, ¿ya? Bueno, para algunos el neoliberalismo no existe y solamente existe el liberalismo, ¿ya? Entonces este es un concepto importante porque es una teoría política muy actual, ¿ya? Existen personas que son liberales, ¿sí? O que adhieren a las ideas liberales. En Chile, quizás los liberales más conocidos sean, no sé, Axel Kaiser, el youtuber Paralelo 33, en Argentina Javier Milei, ¿sí? Entonces vamos a ver más o menos de qué se trata, ¿ya? Pero primero vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto, ¿ya? Siempre teniendo presente esta tensión entre los conceptos, ¿ya? Entonces, de nuevo, un recordatorio sobre el objetivo. Vamos a examinar de nuevo un texto de la tradición filosófica para problematizar algunos conceptos y aplicarlos después, ¿no?, a cuestiones políticas de la vida diaria, por decirlo así, ¿ya? Entonces, van a ser estos los conceptos que vamos a revisar, ¿sí? Y vamos a partir por el concepto de contractualismo, ¿ya? Veíamos nosotros que Hobbes era un contractualista, ¿ya? Y John Locke también va a ser un contractualista, ¿ya? Entonces, conviene tener bien claro el concepto de contractualismo, ¿ya? Una teoría contractualista es cualquiera que explique la creación o legitimidad del poder político o del Estado a partir de un pacto o contrato, ¿ya? El contractualismo, por esta razón, se opone a la teoría divina del poder de los reyes, ¿sí? Antes, algunos pensaban, y lo pensaban, digamos, no irónicamente, que los reyes tenían su poder porque de alguna u otra forma Dios los había elegido, ¿sí? De nuevo, antes la gente pensaba, no irónicamente, hay defensas serias de esta idea en la historia de la filosofía y el pensamiento político, que el poder de los reyes o el poder político se derivaba directamente de Dios, ¿ya? O sea, el poder político es una voluntad de Dios, ¿ya?, por decirlo así. Dios, por alguna razón, había querido que algunos hombres o algunas familias gobernaran al resto de la humanidad o de la población, ¿ya? No irónicamente se pensaba y se defendía esa posición. Entonces, una teoría como la contractualista va en contra de eso, ¿sí? Porque el poder no vendría de Dios, el poder político, sino que más bien el poder político o el poder del Estado surgiría a partir de un pacto o contrato, ¿no? Teníamos que eso pasaba en Hobbes. Decíamos que el poder no venía desde el cielo a la tierra, ¿sí?, como para los que defienden la idea del poder divino de los reyes, sino que el poder surge desde abajo hacia arriba, es decir, surge de los individuos, ¿sí?, hacia el Estado, ¿sí?, por este abandono del derecho a todo, ¿no? Acá tengo una pregunta para recordar un poco a Hobbes. ¿Por qué Hobbes estaría en contra de la teoría del poder divino de los reyes? Pónganmelo así muy en simple. ¿Por qué Hobbes estaría en contra de la idea de que el poder surge de manera divina? Por eso mismo, lo que usted dice, ¿Ya? que al ceder el derecho a la libertad, se ¿Ya? genera un contrato con el Estado por la conservación de la vida. Perfecto. Ahí hay que hacer una pequeña clarificación. El contrato no es entre los súbditos y el soberano. El contrato es entre súbdito y súbdito. Los súbditos pactan entre sí mismos el ceder el derecho al soberano si es que todos los demás hacen lo mismo. Pero en el caso de Hobbes, el soberano queda por fuera del pacto, ¿sí? Por eso es que mantiene derecho a todo y no tiene ninguna obligación. Pero sí, es como dice la compañera. En el caso de Hobbes, y para cualquier contractualista, el poder surge desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, como en este caso, ¿no?, del derecho divino de los reyes, ¿sí? Acá tenemos, al parecer, un papa coronando a un rey, ¿no?, representando acá el designio divino, ¿no? En el caso de los contractualistas es al revés. El poder surge desde los individuos hacia el poder político y no desde Dios hacia los monarcas, ¿sí? Vamos entonces con otro concepto.
el absolutismo. ¿Ya? Nosotros teníamos, en el caso de Hobbes, el soberano quedaba con muchos derechos, ¿no? Nosotros veíamos también cuáles eran los derechos del soberano y teníamos que en el caso de Hobbes, el soberano mantenía todo el poder, no existía una división de poderes en el Estado, ¿sí? Para Hobbes, hacer una división entre los poderes del Estado sería peligroso, ¿sí? Porque según él, si el poder se divide en partes, las tres partes van a pelear, digamos, entre sí. Y de eso para Hobbes se sigue que podría haber una guerra entre poderes, ¿sí? Entonces, una primera idea del absolutismo es que el soberano del Estado controla todo el poder, ¿sí? También teníamos en Hobbes que era un derecho del soberano el controlar qué doctrinas podían circular libremente y cuáles no. O sea, el soberano tenía el derecho, digamos, y el poder para decir se puede hablar de esto o no se puede hablar de esto otro, ¿sí? También teníamos el asunto de que el soberano no podía ser castigado, precisamente porque en Hobbes el soberano queda por fuera del pacto, ¿sí? El soberano no ha hecho un pacto con nadie, ¿sí? Sino que el pacto es entre los propios individuos, donde cada uno pacta con los demás entregarle derechos al soberano, digamos, a cambio de que los demás hagan lo mismo. Por tanto, como no se hace ningún pacto con el soberano, como el soberano queda por fuera de cualquier pacto, se sigue el soberano, en el caso de Hobbes, no le debe nada a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el soberano no ha hecho ningún pacto con nadie. El soberano no ha transferido ningún derecho. ¿Sí? El soberano queda por fuera del pacto. Por lo tanto, al soberano, teníamos en los derechos de Hobbes, digamos, en los derechos del soberano, que el soberano no puede ser castigado. ¿Sí? Tenemos acá una cita de Kant, otro filósofo importante, digamos, da lo mismo en este momento, que dice lo siguiente sobre el absolutismo. El soberano del Estado absolutista tiene con respecto a sus súbditos solamente derechos y ningún deber. ¿Sí? ¿Por qué razón? En el caso de Hobbes, es porque el soberano queda por fuera del pacto. El soberano no puede ser sometido a juicio por la violación de una ley que él mismo haya elaborado, ya que está desligado del respeto a la ley popular. ¿Sí? Tenemos otras características del absolutismo: no hay división de poderes, el soberano determina lo bueno y lo malo y las doctrinas permitidas. ¿Sí? Entonces podemos definir el absolutismo, por supuesto hay muchas definiciones de absolutismo, digamos, pero podríamos definir como un estado en donde el soberano queda con un poder más o menos absoluto, ¿sí? Y no le debe nada a nadie. Es decir, solamente tiene derechos y ningún deber. Más o menos se parece al caso de Hobbes, ¿no? En donde, de nuevo, el soberano queda por fuera del pacto y no se lo puede castigar. Y además no existe división de poderes, y también el soberano determina lo bueno y lo malo y las doctrinas permitidas. También teníamos que era un derecho del soberano dictar la ley, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo veíamos nosotros también en la pregunta metacognitiva, ¿no? Sobre qué cosa, en qué ustedes estaban a favor y en contra de los derechos de Hobbes, de los derechos del soberano, ¿no? Me parecía una pregunta a ese respecto, ¿no? La mayoría está en desacuerdo con esto de que Hobbes pudiera, el soberano de Hobbes, pudiera determinar lo bueno y lo malo y las doctrinas permitidas, ¿no? Vamos entonces con el liberalismo. Esto es una pequeña definición que ustedes van a encontrar en casi cualquier parte. ¿Ya? Es una definición muy simple de liberalismo. Es una doctrina política, económica y social. Podríamos reemplazar todo esto por filosófica, ¿no? Es una doctrina filosófica, nacida a finales del siglo XVIII, ¿ya? Que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuáles podrían ser las diferencias entre liberalismo y absolutismo? Ya vimos la definición de absolutismo, de algunas características, y estamos viendo la definición del liberalismo. La leo de nuevo. Es una doctrina económica y social, y de nuevo podríamos decir acá, es una doctrina filosófica, nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo
y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. En el caso del absolutismo, la intervención del Estado es mínima o es mucha. 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 ¿Por qué razón el Estado absolutista sería un Estado muy interventor? Porque él definiría lo que es bueno y malo y lo que le conviene. Perfecto, claro. En un Estado absoluto, el soberano determina lo que es bueno, lo que es malo, las doctrinas permitidas, digamos, y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque el soberano también, en un Estado absoluto como el de Hobbes, determina también la ley. ¿Sí? El soberano es el que determina la ley. ¿Sí? Nadie más. Entonces tenemos que en un Estado absoluto, el Estado es muy interventor. El Estado interviene casi en todas las áreas de la vida, por decirlo así. Dice Hobbes que la libertad es donde las leyes callan, ¿sí? Es decir, solamente ser libre es lo que el soberano omite, ¿sí? Si el soberano no me prohíbe saltar en una pierna, yo podría hacerlo, bien, porque no está prohibido. Pero tenemos nosotros toda esta intervención, ¿no? El soberano determina lo bueno y lo malo. El soberano determina las doctrinas que son permitidas y las que no. Tenemos acá de nuevo la definición de liberalismo, ¿sí? Y es importante acá esta parte. El liberalismo se destaca porque defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado. O sea, el liberalismo se opondría a un Estado absolutista, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trataría de defender la libertad de individuo del Estado. ¿Sí? Se suele decir que la fundación de Estados Unidos, por ejemplo, estuvo basada en doctrinas liberales. ¿Sí? Por eso toda la retórica también que usan los gringos con respecto a la libertad. ¿No? No sé si ustedes han visto, no sé, programas, digamos, o películas. Para ellos la libertad es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la doctrina que funda Estados Unidos es el liberalismo. De hecho, hay incluso citas de John Locke en la Constitución, digamos, de Estados Unidos. Los padres fundadores de Estados Unidos eran lectores de John Locke, ¿sí? Entonces tenemos acá el liberalismo se opone a un Estado absoluto. ¿Por qué? Porque defiende las libertades del individuo y una intervención mínima del Estado. O sea, para un liberal, el Estado tiene que ser mínimo, no tiene que ser un Estado grande como el Estado de Hobbes, por ejemplo. No tiene que ser un Estado todopoderoso o una especie de leviatán, sino que el Estado se tiene que mantener en sus mínimos. Bien. ¿Para qué? Para defender la libertad del individuo. ¿Sí? Acá tenemos una cita que aparece ahí en el diccionario. El liberalismo económico defiende la libertad de precios en el mercado, es decir, que no se fijan los precios. ¿Sí? Vamos acá entonces, empezamos con John Locke. ¿Ya? Podemos ver que también era un inglés, ¿no? Igual que Thomas Hobbes, pero es un poco más nuevo este tipo. ¿Sí? Hobbes era un poco más antiguo. ¿Ya? John Locke fue un tipo muy importante. ¿Ya? De nuevo, por ser el padre del liberalismo clásico y también porque era un intelectual muy conocido de la época. El tipo también era amigo de Newton. ¿Sí? ¿Conocen a Newton, no? Isaac Newton. ¿Han escuchado alguna vez hablar de Newton, no? Sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno, el físico, digamos, el que se le cayó la manzana en la cabeza, digamos, y formuló la gravedad. John Locke era amigo de Newton. Se movía en círculos intelectuales de élite, digamos, de la época. También era médico, pero el tipo nunca ejerció. ¿Sí? Entonces, este tipo es conocido como el padre del liberalismo. Vemos acá que vivió más o menos en el siglo XVII. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el liberalismo en realidad nació en el siglo XVII y no a finales del siglo XVIII, como dice acá, a partir de la obra de Locke. El texto más conocido de Locke, este que teníamos acá en la introducción, no es una portada tan bonita, digamos, como la del Leviatán, no tiene ningún mono, digamos, pero este es el libro más conocido de Locke, o los dos libros más conocidos de Locke. Acá dice dos tratados sobre el gobierno, ¿ya? Se conoce en español como dos tratados sobre el gobierno civil,
¿ya? Son dos tratados, pero en realidad, en la época actual, solamente se lee el segundo tratado sobre el gobierno civil, porque el primer tratado sobre el gobierno civil trata solamente de hacer una crítica en contra de la idea del derecho divino de los reyes. Y como nosotros ahora, en nuestra época, no creemos, digamos, en la doctrina del poder divino de los reyes, nadie lee en realidad el primer tratado, y solamente se lee el segundo, en donde Locke desarrolla sus conceptos fundamentales sobre el liberalismo, ¿ya? Entonces, igual que como lo hicimos con Hobbes, vamos a decir más o menos cuáles van a ser los puntos que va a tratar Locke de defender y cuáles van a ser los puntos que Locke va a tratar de atacar, ¿sí? Entonces, ¿contra qué escribe John Locke? Primero, contra el absolutismo de Hobbes. Si uno lee el segundo tratado sobre el gobierno civil, que es este libro que tengo acá, prácticamente cada 5 páginas uno se encuentra una cita en contra de Hobbes, ¿sí? O sea, este prácticamente fue un libro escrito en contra de Hobbes, ¿sí? Acá lo ponen, digamos, entre comillas, lo ponen en nota a pie de página. Vamos a ver si encontramos alguna, en donde se dice que Locke está escribiendo en contra de Hobbes. Acá dice, por ejemplo, clara alusión a Hobbes y a la justificación del gobierno absoluto, que constituye el punto central del Leviatán. O sea, este tipo escribió prácticamente todo un libro en contra de Hobbes, en contra del Leviatán, para tratar de tirarle palos, digamos, a cada rato al Leviatán de Hobbes, ¿ya? Entonces, eso es una parte importante para entenderlo, ¿sí? Locke está escribiendo en contra de Hobbes, ¿sí? Va a escribir también en contra de las restricciones al comercio y también en contra de los impuestos, ¿sí? En la época que vivía Locke, había mucha polémica sobre los impuestos que cobraba la monarquía, ¿no? Le cobraba impuestos a la gente. John Locke pensaba, ya lo vamos a ver después, que los impuestos son más o menos inmorales. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, un impuesto es quitarle dinero a algunos para transferirlo a otros, ¿sí? Puede ser para transferirlo al Estado o puede ser para transferirlo a otras personas. Locke encontraba que sacarle dinero a unas personas y dárselo a otras era algo inmoral, ¿sí? Que no estaba justificado de manera ética, ¿sí? También va a escribir Locke en contra de la idea de convencionalismo moral, ¿sí? Nosotros decíamos en el trabajo anterior, haciendo también un pequeño recordatorio del trabajo, que el convencionalismo moral, no sé si alguien me lo pueda recordar, si alguno de ustedes me puede recordar la idea de convencionalismo moral, ¿de qué se Ya, trataba? Sí, vamos, Isidora. ya. Ah, Tranquilo. ya, que lo tengo escrito, pero ya. Entonces, en este sentido, las variables morales resultan la convención social, por lo que un delito en la sociedad particular puede ser un elemento rutinario necesario en otra. Eso es el convencionalismo moral. Ya, perfecto, claro, una convención es una especie de acuerdo, ¿no? Es decir, el convencionalismo moral es la idea que suscribe que conceptos como bueno, malo, justo e injusto no son conceptos objetivos, sino que más bien surgen de un acuerdo, digamos, de un acuerdo que toma la gente, o en el caso de Hobbes, lo bueno o lo malo lo decide el soberano. Es decir, antes del Estado, antes de algún acuerdo, no existirían conceptos como bueno y malo, o sea, estaría todo permitido antes de la creación del Estado. Locke va a escribir en contra de esta idea de convencionalismo moral. Para Locke existirían valores morales objetivos, digamos, y va a tratar de defender esa idea, ¿ya? Locke también va a pelear en contra de la idea de estado de naturaleza de Hobbes. Para Hobbes, la idea de estado de naturaleza era prácticamente un estado de guerra. Para Locke no va a ser así. Para Locke, al igual que para Hobbes y todos los contractualistas, el derecho divino de los reyes va a ser una idea equivocada, ¿sí? ¿Por qué? Porque John Locke también es un contractualista. Entonces también va a defender esta idea de que el poder no surge desde arriba hacia abajo, sino que el poder político surge desde abajo, desde los individuos hacia arriba, ¿sí? Entonces, contra todo esto, está en contra John Locke, ¿sí? Entonces, cuando empecemos a estudiar John Locke, ustedes a partir de esto
pueden saber si están aprendiendo o si están atendiendo o no. Ustedes deberían responderse a sí mismos. ¿Por qué Hobbes está en contra del absolutismo de... Perdón, ¿por qué Locke está en contra del absolutismo de Hobbes? Ustedes deberían ser capaces de responder también. ¿Por qué Locke está en contra de la idea de convencionalismo moral? ¿Por qué Locke está en contra de la idea del estado de naturaleza de Hobbes? ¿Por qué Locke estaría en contra del derecho divino de los reyes? Si ustedes se responden a esas preguntas, ustedes entendieron a John Locke, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora lo contrario. ¿Qué es lo que pretende lograr John Locke con el segundo tratado sobre el gobierno civil, ¿no? Que esté acá, ¿no? Entonces, va a pretender mostrar de que existe moral antes del Estado, o sea que antes de la instauración del Estado, existen los conceptos de bueno, malo, justo o injusto. También va a defender la idea de que existe propiedad antes del Estado, ¿sí? Va a intentar demostrar o mostrar que la propiedad es un derecho natural que existe en estado de naturaleza. O sea, fíjense, radicalmente diferente a Hobbes, ¿no? Para Hobbes, en estado de naturaleza, como no existe bueno, malo, justo o injusto, como no existen leyes, tampoco existe lo mío y lo tuyo, ¿sí? Por eso, en Hobbes, en estado de naturaleza, no existiría propiedad. Pero para Locke es lo contrario. El tipo va a tratar de defender la idea de que existe propiedad en estado de naturaleza. Ya vamos a pasar por esos argumentos. Y como tercer punto, voy a intentar mostrar que un soberano con derechos absolutos es inmoral e innecesario. O sea, sería en contra de lo que es bueno, malo, justo o injusto, y además sería innecesario un soberano con derechos absolutos, como en el caso de Hobbes, ¿sí? Entonces acá empezaríamos con el segundo tratado sobre el gobierno civil, ¿sí? Si ustedes miran su plan de trabajo, yo les puse el link, ¿ya? Para que ustedes lo descarguen y lo tengan. En todo caso, nosotros vamos a ir revisando ese texto acá en conjunto, tal y como lo hicimos con el Leviatán. Entonces, si ustedes buscan segundo tratado sobre el gobierno civil, blog PDF, les va a aparecer este link donde sale Sociología 1 de no sé qué cosa, no sé qué universidad, y acá les va a aparecer el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, ¿no? Que se conoce como el texto fundacional del liberalismo clásico y por tanto también de toda corriente liberal actual. Entonces se los voy a copiar y se los voy a pegar acá en el chat también, pero les recuerdo que aparece en el plan de trabajo. Entonces hagan clic, vean que funcione bien y después lo descargan para que lo tengan. ¿Ya? El segundo tratado sobre el gobierno civil, que va a ser el texto que más o menos vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, decíamos que Locke está en contra del derecho divino de los reyes y está en contra del convencionalismo moral, ¿no? Entonces vamos a leer unas citas que hablen de eso. Nos quedan solamente 15 minutos, ¿sí? Entonces, acá yo les pongo, en vez de sacar una captura y poner la cita acá mismo, simplemente les voy a poner en dónde está la cita y voy a cambiar acá hacia el libro, ¿sí? En contra del derecho divino de los reyes, en el segundo tratado, capítulo 1, sección 1. Entonces, nosotros vamos acá al segundo tratado. Al principio va a aparecer acá el prefacio, ¿no? El prefacio lo escribió sí, parece que fue Locke mismo. Hay algunos prefacios que son escritos por otras personas. Y después del prefacio empieza el capítulo 1 y sección 1. Después viene, por ejemplo, sección 2, sección 3. Entonces el libro se compone, está escrito de esta manera. Capítulo 1, sección 1, sección 2, sección 3. Después vendría el capítulo 2, sección 4, sección 5, sección 6, y así, ¿no? Se divide por capítulo. Capítulo 3, sección 16, así, ¿no? Entonces es muy fácil ubicar secciones acá o citas en este texto. Entonces yo les ponía acá, segundo tratado, capítulo 1, sección 1, está el apartado sobre el derecho divino de los reyes, ¿ya? Que es lo que vamos a leer ahora. Entonces, capítulo 1,
sección 1, ¿ya? Entonces, en esta parte, Locke está haciendo un resumen de lo que él hizo en el primer tratado sobre el gobierno civil, que es tratar de echar abajo la idea del derecho divino de los reyes, ¿ya? Atacando a un tipo que se llamaba Sir Robert Filmer, ¿ya? Es un tipo que escribió un texto que se llamaba El Patriarca, ¿sí? En donde el tipo defiende que el poder de los reyes viene por origen divino, ¿ya? Entonces, en esta primera parte del capítulo 1, que es súper breve, el tipo va a escribir contra Robert Filmer, y en particular contra el libro El Patriarca, ¿ya? En donde Filmer defendía que el poder se deriva de un origen divino. Entonces vamos a leer esto, ¿ya? Necesito que me ayuden a leer. ¿Quién se ofrece? Ya se me secó un poco la garganta. Necesito que me ayuden a leer. ¿Quién se ofrece a leer? Tomás Torres. ¿Está ahí Tomás Torres? Tomás Torres. Tomás Torres. Sí, profesor. Ayúdeme a leer acá, lo que tengo en la pantalla. Bueno, ¿Ya? Lento, no se apresure, no es una competencia, lo más claro posible. ¿Ya? el número 1 y el número 2. Acá, todo esto yo le digo cuando tiene que parar. ¿Ya? Ya. Capítulo 1. 1. Habiendo ya mostrado en el discurso anterior, el número 1 es que Adán no tuvo, ni por derecho natural de paternidad, ni por don positivo de Dios, una sobre sus hijos o un dominio sobre el mundo como lo que se ha pretendido asignarle. 2. Que si lo tuvo, sus herederos no poseyeron un derecho así. 3. Que sus herederos lo tuvieron. Como no hay ley de naturaleza ni ley positiva de Dios que determine cuál es el heredero legítimo en todos los casos que pueden quedarse. Pueden darse. El derecho de su sucesión y, consecuentemente, no veo lo que dice ahí, profe. El de asumir. ¿Se ve lo que estoy mostrando o no se ve? Ahí sí. Y, consecuentemente, el de asumir el gobierno no pudieron haber sido determinados con certeza. 4. Que incluso si hubieran sido determinados, el conocimiento de cuál es la línea más antigua de la descendencia de Adán se perdió hace tantísimo tiempo que las razas de la humanidad y en las familias del... Y ahí no se ve, profe. Es así, esas últimas dos líneas. Mm, Del mundo, ahí está. Del mundo no queda ya ninguna que tenga preeminencia sobre otra y que pueda reclamar ser la más antigua y poseer el derecho hereditario. hasta ahí, perfecto, muchas gracias, Todas, compañero. Hasta ahí nomás, perfecto. Entonces teníamos acá, ok, ¿sí? El parecer, muchas gracias, el parecer, los que defendían, o algunos que defendían el derecho divino de los reyes, postulaban que los reyes eran descendientes directos de Adán, ¿sí? Así de loco, digamos, ¿sí? De nuevo, los que defendían, o algunos que defendían el derecho divino de los reyes, postulaban que la realeza, de alguna manera, eran descendientes directos de Adán, ¿sí? Entonces acá Locke te dice que en realidad en la Biblia, por así decirlo, nunca dice que Adán tenía el poder para mandar al resto de la humanidad, ¿sí? Y que si él lo tenía, sus hijos, digamos, nunca tuvieron un derecho así. Y que si sus herederos lo tuvieron, ¿sí? La descendencia de Adán ya se perdió hace tanto tiempo, en realidad no se sabría quién es descendiente de Adán o no, ¿sí? Entonces, a partir de todo lo anterior, dice Locke, nosotros no podemos decir nunca
que ningún rey, ¿sí?, es descendiente directo de nadie elegido por Dios, digamos, ¿sí? Con eso estaría Locke echando abajo la doctrina esta del derecho divino de los reyes, que aparece acá en esta introducción al segundo tratado, ¿sí? Entonces viene acá lo siguiente. Para este propósito, creo que no estará de más que yo establezca lo que entiendo por poder político, a fin de que el poder de un magistrado sobre un súbdito pueda distinguirse del que posee un padre sobre sus hijos, un amo sobre sus siervos, un esposo sobre su mujer, dice John Locke, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, los que trataban de defender la posición de que el poder de los reyes venía de Dios, trataban de hacerlo a partir de un argumento bien loco, incluso para la época, que los reyes o las familias reales eran descendientes directos de Adán, digamos, y que por eso tenían derechos o poder sobre el resto de la humanidad, ¿sí? Entonces nos dice acá de nuevo Locke, como todas las premisas han quedado, según pienso, claramente probadas, es imposible que quienes ahora gobiernan la Tierra se beneficien en modo alguno o deriven la menor traza de autoridad de lo que se considera fuente de todo poder, el dominio privado y la jurisdicción paternal de Adán, ¿sí? O sea, estos tipos trataban de decir que el poder de los reyes se derivaba, de nuevo, por línea sanguínea de Adán, digamos, como del primer hombre en la Tierra. De manera que quien no quiera dar justo motivo para pensar que todo gobierno en este mundo es solamente producto de la fuerza y la violencia, y que los hombres viven en comunidad guiada por las mismas reglas que imperan entre las bestias. Esto acá es contra Hobbes, ¿no? El tipo dice, ¿no?, que el orden de la sociedad solamente se mantiene así por el poder que tiene el soberano de matar, ¿no? Esto acá sería entonces contra Hobbes, sentando así los cimientos del desorden perpetuo, de la malicia, del tumulto. Debe necesariamente encontrar otra teoría que explique el surgimiento del gobierno y el poder político, ¿no? O sea, Locke estaría en desacuerdo con este asunto del derecho divino de los reyes y estaría en desacuerdo también con la opción o la posición de Hobbes. Por tanto, lo que el tipo va a hacer en las páginas que sigue es una teoría nueva, ¿sí? Va a explicar de manera nueva el poder, ¿sí? Va a ser diferente de esta explicación del derecho divino y va a ser también diferente de la explicación que da Hobbes, ¿sí? Con eso más o menos terminaríamos la pequeña introducción hacia John Locke. Todo eso fue la idea más o menos del capítulo 1, ¿sí? Que era una especie de resumen de lo que hizo Locke en el primer tratado. Acá tendríamos el argumento más formalizado. No existe derecho divino de los reyes a mandar sobre nadie, ya que no hay nada en la Biblia que lo señale, ¿sí? Si lo señalara, el linaje de una supuesta familia real de más de 2000 años ya se perdió en la historia, ¿sí? A partir de esto concluye que todos los hombres son perfectamente iguales. En un estado de naturaleza, nadie manda sobre nadie, por ningún derecho divino. Esa es la gran conclusión que saca Locke, ¿sí? Acá, como ven ustedes, aparece algo que en Hobbes no aparecía tanto, que es la referencia a Dios y a la Biblia, ¿sí? Les recuerdo, ¿no?, que este ramo no es religión. Les recuerdo también que yo tampoco soy creyente, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar de la Biblia y vamos a hablar de Dios, pero solamente como argumento, ¿ya? De nuevo, esto no es religión, yo tampoco soy cristiano, digamos, ni soy creyente. Cuando hablemos de la Biblia o Dios, va a ser como premisa de argumento como lo usan acá los autores, ¿ya? Entonces, de nuevo, el resumen, no existe derecho divino de los reyes a mandar sobre nadie, la Biblia no lo señala según Locke, y si lo señalara, ¿sí?, el linaje de una supuesta familia real de más de 2000 años ya se perdió en la historia, ¿sí? Por tanto, la conclusión que saca Locke es que todos los hombres son perfectamente iguales. Nadie manda en estado de naturaleza sobre nadie. Por tanto, no existe ningún derecho divino de algunos a mandar sobre los otros, ¿sí? Lo demás lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre, digamos. Denme algunas opiniones sobre Locke,
o sobre el liberalismo, o sobre algo que no les haya quedado claro, o sobre algo que aprendieron hoy y que no tenían tan claro. Si alguien les preguntara a ustedes qué aprendieron hoy, o qué hicieron en filosofía hoy, tengo muy seca la garganta, hablen un poco, les toca a ustedes. Si alguien les preguntara qué aprendieron hoy, o si yo les preguntara qué concepto vimos hoy que ustedes no sabían antes, o qué concepto les quedó a ustedes más claro ahora, o qué les pareció el tema de John Locke, digamos, o qué les pareció el asunto de la tensión entre la libertad y la igualdad. ¿Algún comentario para finalizar? Ya me duele un poco la garganta de hablar Yo solo. pienso que está más correcta la visión que da Locke que Ya. la de Hobbes, porque, Ya. por ejemplo, se aplica ahora en la monarquía española, que la reina Ya. Isabel es la misma ley en persona, y ella, como es la ley, ella si quiere paga impuestos, si quiere no. Entonces lo que dice Locke encuentro que tiene más razón, que no es como algo divino, cosas así. Perfecto, o sea, estaría a favor, digamos, en los argumentos que da en contra del derecho divino. ¿Habían escuchado? Perfecto, gracias Isidora. ¿Alguna vez habían escuchado ustedes argumentos en favor del derecho divino de los reyes? ¿Habían escuchado eso de que la gente pensaba, no irónicamente, que las familias reales descendían directamente de Adán? ¿Habían escuchado alguna vez eso? Sí, ¿Sí? ¿Qué les parece esa idea, digamos? estúpido. Bien. Claro, es bastante increíble, digamos, que para nosotros, digamos, en este tiempo. Seguramente era más aceptado en esa época, ¿no? Que alguien puede mandar sobre las demás personas porque se cree que es descendiente directo de Adán, ¿no? Ahora, recordemos ahí el argumento de Locke, que al parecer en la Biblia nos señala eso. Yo no soy muy buen lector de la Biblia en realidad, así que no podría dar fe de ello. Pero si se hubiera postulado eso en la Biblia, el linaje de Adán se perdió hace tanto tiempo que ya no se podría determinar quién es descendiente directo de Adán y quién no, ¿sí? Por tanto, sería increíble en el sentido de que no se puede creer que alguien se declare eh, descendiente directo de Adán, digamos, ¿sí? Ese sería el argumento entonces de Locke en contra del derecho divino de los reyes. Voy a sacar algunas capturas de pantalla, ¿sí? Para la lista, para saber quién estuvo, quién no, etcétera. Vamos a sacar acá entonces unas capturas. Y eso sería por hoy. Los trabajos seguramente se los voy a enviar a más tardar, yo creo, el día viernes, ¿ya? Es harto que revisar, es harto que leer. Entonces, seguramente el día viernes les voy a mandar yo sus trabajos, ¿sí? Recibí 14 trabajos, ¿ya? Obviamente ustedes son más de 14. Creo que son 20 y algo. Entonces, es evidente que algunos no mandaron, ¿ya? Algunos tienen justificación, y si es que la tienen, obviamente me la tienen que mandar. En todo caso, nosotros sabemos quiénes son los que tienen problemas, digamos, de salud o problemas de alguna otra cosa. Entonces yo tengo claro quién no mandó por tener razones, ¿ya? Los que no tienen razones de peso ya no entregaron, ¿sí? ¿Tienen algo que decir sobre eso? Bien, entonces nos despedimos nosotros, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, pueden retirar, cuídense harto, ¿sí? Chao, profe. Chao. Shalom. Chao, profe. Chao.